Equilibrio químico, con comentarios de Jacobus Enricus van Hoff. El cambio químico es uno de los dos conceptos centrales de la ciencia química, y el otro es la estructura de las sustancias. Los mismos orígenes de la química se basan en las observaciones de transformaciones, como la combustión de la madera, la congelación del agua y la obtención de metales de sus minerales, que siempre han sido parte de la experiencia humana inmediata. El cambio químico ocurre cuando los átomos que forman una o más sustancias se reorganizan de tal manera que forman nuevas sustancias. Estas sustancias son las que componen el sistema de reacción química. Los componentes que disminuyen en cantidad se llaman reactivos, mientras que los que aumentan son productos. Un sistema de reacción química, dado que se define por una ecuación química neta balanceada estequiométricamente, se escribe convencionalmente de la siguiente manera. Vamos a tener una serie de coeficientes estequiométricos que multiplican a las fórmulas moleculares de las sustancias, de modo tal que los átomos a la izquierda de la flecha de reacción sean iguales en cantidad a los que se encuentran a la derecha de la reacción. Por tradición, los símbolos V para los coeficientes estequiométricos generalmente no se emplean. En su lugar empleamos letras minúsculas para representar los coeficientes estequiométricos, de forma tal que visualmente la ecuación se hace más sencilla, del siguiente modo. Así que para la sustancia A vamos a hablar de A minúscula como coeficiente, para la sustancia B vamos a hablar de B minúscula y así sucesivamente, lo cual hace que la expresión sea un poco menos dura de comprender. Estar en equilibrio es estar en un estado de balance o igualdad, en el que aun cuando el sistema aparezca estar quieto, existen fuerzas subyacentes que fluyen y contrafluyen en oposición. Cuando se produce una reacción química en un recipiente que impide la entrada o escape de cualquiera de las sustancias involucradas en la reacción, las cantidades de esos componentes cambian a medida que algunos se consumen y otros se forman. Sin embargo, las velocidades de reacción de ida y regreso son iguales, lo cual trae una consecuencia desastrosa para la industria química. La clave para identificar un equilibrio químico es que tengamos reacciones reversibles y a su vez identificar una reacción reversible implica que no todos los reactivos son consumidos en la reacción. La reacción aparenta detenerse antes de consumirse todos los reactivos que compré para obtener los productos valiosos que voy a vender. Por lo tanto, en una reacción en un reactor estático, llega un punto en que hay una mezcla del producto que quiero vender y los reactivos que compré. Mientras que a nivel molecular, las reacciones de ida y retorno continúan. A nivel macroscópico, económico, llega un momento en que aún me quedan reactivos valiosos, pero que no están haciendo nada y por lo tanto estoy perdiendo dinero. Aunque la gráfica de concentración contratiempo cambia dependiendo de la reacción analizada, la clave es que las cantidades de sustancias terminan siendo constantes y también que los reactivos parten desde arriba hacia abajo, mientras que los productos parten de abajo hacia arriba hasta que alcanza un equilibrio. Es decir, una apariencia de que no se alteran las concentraciones o cantidades de sustancia de los productos que compré y de los reactivos que pretendo vender, siendo la clave nuevamente, insisto, que la distancia entre la línea estática del reactivo hasta el cero representan pérdidas económicas. Dado que hay dos reacciones, las dos inician con velocidades de reacción muy diferentes. Sin embargo, con el tiempo, las velocidades de reacción de ambas se igualan, manteniendo una estabilidad de cantidades de sustancia. Eso impide que todos los reactivos generen producción y por ende pérdidas económicas a nivel industrial si no se aprende a modelar matemáticamente esta situación tan molesta para luego solucionarla y maximizar las ganancias. El modelo matemático del equilibrio se denomina constante de equilibrio de una reacción química. En el denominador colocamos
el producto general de multiplicar la concentración molar de los productos elevada a su coeficiente estequiométrico, dividido entre el producto general de multiplicar la concentración molar de cada reactivo elevada a su coeficiente estequiométrico. Debido a que usamos muchas concentraciones molares, debemos abandonar la notación C para concentración molar, al igual que debemos abandonar la notación V para los coeficientes estequiométricos, pues de lo contrario la simbología de la constante de equilibrio se hace muy molesta. En este caso empleamos la notación corchete. El corchete va a representar concentraciones molares de las sustancias que se encuentran dentro del corchete. Por lo tanto, la identidad de la sustancia se va a ubicar al interior del corchete y todo el corchete se va a reemplazar por el valor numérico de concentración molar elevado al coeficiente estequiométrico de la sustancia determinada. Si tenemos más de un producto, debemos multiplicar esos elevados para obtener la cantidad neta arriba y lo mismo abajo. Miremos esta ecuación para ver cómo queda la constante de equilibrio. Entonces tengo dos productos. Por lo tanto, voy a tener dos sustancias multiplicando. La primera sustancia es la sustancia C. Su identidad va al interior del corchete y su coeficiente estequiométrico eleva como potencia en el corchete. Tenemos un segundo producto. Entonces ese segundo producto se modela igual. La identidad de la sustancia al interior del corchete, el coeficiente estequiométrico como potencia del corchete. Una vez que terminamos con los productos que van arriba, vamos a hacer lo mismo con los reactivos que están abajo. Entonces vamos con el primer reactivo, que es la identidad de la sustancia A elevado al coeficiente estequiométrico de la sustancia A. Como tenemos otro reactivo, volvemos a repetir el proceso. La identidad de la sustancia B va al interior del corchete y su coeficiente estequiométrico eleva la potencia del corchete. Y esta es más o menos la forma general en la cual expresamos las constantes de equilibrio. Miremos un ejemplo. Vamos a determinar la constante general de equilibrio para la reacción que tenemos a continuación. Es bastante simple porque solo tenemos un producto y un reactivo. Entonces iniciamos escribiendo constante de equilibrio igual y la línea de cociente. Multiplicando, vamos a colocar entre corchetes a la sustancia producto. En este caso, la sustancia producto es dióxido de nitrógeno, NO2. Y se eleva a la potencia 2 porque posee un coeficiente estequiométrico de 2. Y hacemos lo propio con la sustancia reactivo, teniendo en cuenta que en este caso el corchete no se va a elevar a ninguna potencia porque el coeficiente estequiométrico es 1. Y esta es la fórmula para la constante de equilibrio de esta reacción. Miremos un segundo ejemplo. Nuevamente iniciamos escribiendo el símbolo de la constante de equilibrio y el cociente. Multiplicando vamos a colocar los productos elevados a sus correspondientes coeficientes estequiométricos. En este caso solo tengo un producto amoníaco que está elevado a la potencia 2. Sin embargo, en este caso tengo dos reactivos. Uno que va a estar elevado a la potencia 3 y otro que no va a estar elevado a ninguna potencia. Comencemos con el nitrógeno gaseoso, que no está elevado a ninguna potencia, el cual va a multiplicar a otro reactivo que es el hidrógeno, que va a estar elevado al cubo. Y esa sería la constante de equilibrio para la síntesis de amoníaco. Los gases y disoluciones acuosas tienen concentraciones molares, pero ni los sólidos ni los líquidos puros poseen esa definición, por lo que en esos casos asumimos que su concentración molar es exactamente 1 y por ende no son componentes significativos de la ecuación de la constante de disociación. En términos de velocidades de reacción, los sólidos puros y los líquidos puros no afectan las velocidades de reacción, como podemos ver en esta ecuación. Tengo la sustancia X, que
que está diluida acuosa y por lo tanto va a tener una concentración determinada diferente de 1, mientras que la sustancia Y, que es un líquido puro, vamos a asumir que posee una concentración de 1 exactamente. Por lo tanto, cuando hacemos las constantes, las ecuaciones de constante de equilibrio y también de las velocidades de reacción, la que vale 1 multiplicado por cualquier número es cualquier número. Y por lo tanto, la cantidad de Y no afecta la velocidad de la reacción. Mientras que X, al tener una definición de concentración, porque es una sustancia impura, sí afecta la velocidad de la reacción. Lo anterior implica, por lo tanto, que si en una ecuación química nos están dando líquidos o S de sólidos, esa sustancia no se toma en cuenta a la hora de escribir la constante de equilibrio. Y aunque la tuviéramos en cuenta al reemplazar el interior del corchete, sería igual a 1. Y 1 elevado a cualquier número es 1, y 1 multiplicado por cualquier número sigue siendo cualquier número. Sería una operación innecesaria. Miremos cómo quedaría entonces la constante de equilibrio para esta reacción, teniendo en cuenta que la sustancia B es un sólido puro y que la sustancia C es un líquido puro. Entonces, como en los casos anteriores, comenzamos escribiendo un cociente. Arriba voy a colocar entre corchetes los productos que sean diferentes de 1. En este caso, la D es un gas y los gases también pueden tener definiciones de concentración diferentes de 1. Por lo tanto, D si lo debo escribir entre corchete elevado a su coeficiente estequiométrico, que en este caso es 1. Mientras que en los reactivos, la única sustancia a la cual le debo prestar atención es la sustancia A, que también es un gas. Y así quedaría expresada esta constante de equilibrio para una ecuación en la cual están presentes sólidos puros y líquidos puros. Bien, ahora vamos a calcular numéricamente una constante de equilibrio. Entonces el problema nos dice determinar la constante de equilibrio de la siguiente reacción. Si al final se obtiene 0,0014 molar de tetraóxido de dinitrógeno y 0,0172 molar de dióxido de nitrógeno bajo la siguiente ecuación química. Entonces lo primero que debemos hacer es postular la ecuación de constante de equilibrio que ya hicimos en un ejercicio anterior. Lo siguiente que procede es a reemplazar el valor numérico. Entonces nos dice que obtenemos 0,0014 molar de tetraóxido de dinitrógeno. Tomamos el valor numérico y buscamos y reemplazamos en donde dice tetraóxido de dinitrógeno. Mientras que la concentración molar de dióxido de nitrógeno era 0,0172 molar. Lo siguiente que vamos a hacer es una aproximación de Fermi para poder operar estos valores numéricos. 172 lo voy a redondear a 2 y 1,4 lo voy a subir a 1,5. Observe que al reemplazar numéricamente no reemplacé las unidades de concentración molar. Eso se debe a que en realidad lo que está dentro de los corchetes no es una concentración molar, sino algo que en cinética química llaman actividad. Resulta que la actividad química, por alguna razón, es muy proporcional a la concentración molar y por eso ambos conceptos se usan casi que indistintamente, pero la mayor diferencia está en las unidades. Las actividades las representaremos adimensionalmente una vez que reemplazamos la concentración molar dentro del corchete. Es decir, no use unidades en una constante de equilibrio. Ahora sí, lo que nos convoca. 0,02 al cuadrado es igual a un valor multiplicado por sí mismo. Ahora, 0,02 es igual a tener 2 dividido entre 100. Y lo mismo podemos hacer con el otro paréntesis. Mientras que 0,001 va a ser igual a 1 dividido entre 1000 o 15 dividido entre 10.000. Cancelamos los ceros. 4 ceros que multiplican, 4 ceros que dividen. Como 15 no es un valor que pueda operar fácilmente, en este caso lo voy a redondear un poco más hacia arriba, hacia 16. Y de ese modo puedo sacar mitades. Mitad de 2 es 1, mitad de 16 es 8, mitad de 2 es 1, mitad de 8 es 4.
Por lo tanto, la respuesta para esta constante de equilibrio es aproximadamente 0,25, que es un valor muy cercano al valor que obtendríamos utilizando la calculadora, que es aproximadamente 0,2. Ahora el asunto es interpretar qué significa la constante de equilibrio. Si la constante es mayor que 1, significa que la cantidad de productos supera a la cantidad de reactivos, o lo que es lo mismo, la reacción favorece hacia las sustancias que nos interesa producir, es decir, hacia los productos. Si la constante de equilibrio es 1, significa que en equilibrio las cantidades de reactivos y productos se iguala, por lo que se debe retirar activamente la sustancia de interés para continuar aprovechando los reactivos que van quedando. Si la constante de equilibrio es menor que 1, como en el ejemplo que obtuvimos anteriormente, entonces eso significa que las sustancias que deseamos producir se generan en muy pocas cantidades. Así que no solo hay que retirar los productos de interés, sino que hay que encontrar condiciones de reacción que alteren la constante, como el uso de algún catalizador o afectar la presión. Eso es porque en este caso, lo que se favorece en la reacción es la producción de reactivos. Eso quiere decir que en el caso específico del ejercicio anterior, cuando ponemos a reaccionar tetradóxido de dinitrógeno para producir dióxido de nitrógeno, el equilibrio normal me va a favorecer la generación de reactivo y me va a generar muy pocas cantidades del producto de interés, dióxido de nitrógeno. Bien, espero que les haya gustado esta leve, muy somera introducción al equilibrio químico y nos vemos en una próxima oportunidad.